En el día de ayer comenzamos a ver la serie La mejor noticia de todas. Y ciertamente comenzamos por la parte negativa antes de llegar a la parte positiva de esta noticia. Comenzamos a ver la definición de la palabra pecado. Vimos que toda la humanidad está bajo pecado y que la palabra pecado significa un error fatal, un error trágico, una falla, una falta, pecado. Vimos que el ser humano realmente está contaminado por el pecado. Vimos en Romanos capítulo 3, versículo 9, que toda la humanidad, sean judíos o gentiles, ninguno es mejor que el otro, ningún ser humano es mejor que el otro, porque todos están bajo pecado. Vimos en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, toda la humanidad es pecadora. Ahora, el pecado trae consecuencias, porque ver definiciones, diríamos, bueno, pero ¿qué implica eso para conmigo? También vimos que toda injusticia es pecado, dice la Biblia, y que pecado en sentido general es todo aquello que es contrario a la naturaleza santa, justa, buena de Dios. Ahora, el pecado tiene consecuencias. La primera consecuencia, en el huerto del Edén, Dios le prohibió al ser humano que comiera de un árbol, una sola prohibición, un solo mandamiento, y que podía ser cumplido por el ser humano. Dice en Génesis capítulo 2, versículo 17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Primera consecuencia de estar bajo pecado, la muerte. El ser humano fue creado por Dios para vivir más tiempo del que vivimos. No había muerte, pero Dios le dijo que si él le desobedecía, la consecuencia iba a ser la muerte. La muerte significa separación, separación del alma y el cuerpo. Pero también hay muerte espiritual, que es la separación de Dios. Pero básicamente la parte de la muerte. El ser humano, producto de su desobediencia, muere. Imagínense que nosotros pudiéramos vivir para siempre llenos de maldad, llenos de pecado. Pero ciertamente la consecuencia primera es la muerte. Pero nosotros vemos otra consecuencia en Romanos capítulo 3, versículos 10 en adelante, que dicen, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides, de serpientes hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Otra consecuencia, aparte de la muerte, es la depravación del ser humano. El hombre, la mujer, como nace, como es engendrado, nace, tiene una inclinación natural hacia el mal. Puede haber gente decente. Todo el mundo, gracias a Dios, no comete todo el mal que podría cometer. Pero el ser humano tiene una tremenda capacidad destructiva de hacer el mal a sí mismo y a otros. Fíjese que dice que la injusticia es consecuencia del pecado, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. El hablar del ser humano dice que es como un sepulcro abierto, hay veneno en el habla del ser humano, sus pies se apresuran para derramar sangre, la criminalidad, hay quebranto y desventura en sus caminos, no hay paz, la depravación del ser humano. Usted pone al ser humano a escoger entre algo bueno para la familia y un concierto de rap o de reggae, y prefiere ir al concierto de reggae pagando, aunque la actividad para la familia sea gratis. Pero otra consecuencia del pecado no es solo la muerte física, no es solo la inclinación natural del corazón del ser humano hacia el mal, sino, peor que ello, la muerte espiritual, la separación de Dios. En el momento en que el ser humano pecó, se escondió de Dios, no quiso ver a Dios, sintió vergüenza y se escondió. El ser humano desde entonces se está escondiendo de Dios. Puede ser religioso, pero el ser humano de manera natural no busca a Dios, es Dios quien busca al ser humano. Dice el versículo 11, no hay quien busque a Dios. El versículo 18 de Romanos 3 dice, no hay temor delante de temor de Dios
delante de sus ojos. Y el versículo 23 de Romanos 3 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El ser humano, lo peor no es solo que muere, no es solo que tiene un corazón inclinado al mal, es que ha perdido su relación con Dios, no tiene parte alguna con Dios. Y cuando el versículo 23 dice que está destituido, separado de la gloria de Dios, no se está refiriendo a un lugar. La gloria de Dios no es lo mismo que el cielo, que el lugar del trono de Dios. La gloria de Dios es el brillo de Dios, la majestad de Dios, la grandeza de Dios. Cuando se dice aquí que producto del pecado el hombre está destituido de la gloria de Dios, es que está separado de Dios mismo. Eso es muerte espiritual. Está separado de Dios, está alejado de Dios. ¿Qué es el color blanco? Es la presencia de todos los colores. Pues la gloria de Dios es cuando usted toma todos los atributos de Dios, la santidad de Dios, su misericordia, su eternidad, su bondad, su santidad, su amor, su infinitud, su magnificencia, y todos esos atributos reunidos en la persona de Dios es lo que forma la gloria de Dios. Eso es lo más triste. Un predicador decía que lo más triste que va a haber en el infierno no es solo que el ser humano va a estar sufriendo por una eternidad, sino que lo más triste que habrá en el infierno es la ausencia permanente de Dios y la desesperanza de que ya no se podrá tener una relación personal con Dios. Esas son consecuencias del pecado. El pecado no es como mucha gente lo ve, como un simple error, como algo por lo que yo pido disculpas. El pecado es feo, el pecado es sucio, el pecado es asqueroso, el pecado ofende a Dios, el pecado hace que el ser humano se esconda avergonzado y sea enemigo de Dios. Primera consecuencia, la muerte física. Segunda consecuencia, la muerte espiritual, el estar separado de Dios, no tener relación con la gloria, la majestad, no poder ver el brillo de Dios, no disfrutar de esa relación con Dios. Y otra consecuencia del pecado es toda la depravación, todo el mal que vemos en el interior del hombre y que se manifiesta hacia afuera, hacia sus semejantes, la capacidad de destruir a otros y de destruirse a sí mismo. Estamos viendo la parte negativa antes de ver la parte positiva de la mejor noticia de todos. Si Dios lo permite, mañana seguiremos viendo este tema. Dios te bendiga.